والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la clase de Dalail al-Tawhid, la guía o las guías de al-Tawhid. 50 su'alan wa jawaban fil aqida. 50 preguntas y respuestas sobre la creencia. Escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Naam. Si se recuerdan ya, Juan, leemos de este escrito corto o pequeño, pero grande en su beneficio, leemos las preguntas y las respuestas que escribió Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah sobre la aqida. Y son preguntas y respuestas de grande beneficio, ya Juan, sobre el tema de aqida o la creencia, el credo islámico. Naam. Hemos llegado, ya Juan, barakallahu fikum, a la pregunta donde el Sheikh pregunta sobre el shirk. Es una pregunta muy importante. El Sheikh dice: ¿Ma hiya anwa al-shirk? ¿Cuáles son los diferentes tipos de shirk? El shirk es el politismo. Hay que entender, ya Juan, que cuando es algo muy importante para el musulmán, el creyente, entender los términos del Islam y no solo usar la traducción. Debemos usar la palabra tawhid en vez de monoteísmo. Claro, cuando la persona no entiende, no sabe estos términos, pues hacemos estas traducciones solo para que la persona entienda, pero debe entender bien estos términos y usar estos términos porque tienen un significado más específico y amplio que esta traducción. Por ejemplo, salah se traduce como oración, pero salar es más que una oración que la persona entiende en el idioma español. Igualmente, wudu o ghusl, ablución, es algo más que eso. Igualmente, tawhid, el monoteísmo. Tawhid es más de lo que se entiende en el idioma monoteísmo. En el idioma español, cuando se escucha monoteísmo, los españoles o la gente de habla hispana pues entienden monoteísmo en una manera conectado a su cultura o religión. Pero monoteísmo es algo, tawhid es algo más amplio y más específico que la palabra monoteísmo. Igualmente shirk tiene un significado más específico o más amplio, el significado, que la palabra politeísmo. Entonces, hay que entender estos términos y estas palabras que se usan en el Islam, Juan, para usarlo. En vez de decir oración, se dice salah. En vez de decir ablución, se dice wudu.
y eso es algo que es muy importante porque se entiende mejor y la persona no se pierde en la diferencia entre lo que se entiende en el idioma español y la realidad del significado en el Islam de esta palabra. Por ejemplo, Tawhid, Shirk, Sunnah, Aqida, Manhaj. Todas estas palabras y términos son muy importantes entenderlo. Entonces, regresamos a esta pregunta. Pregunta Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, ¿cuáles son los diferentes tipos de shirk, politeísmo? El Sheikh menciona y dice, los diferentes tipos de shirk son, por ejemplo, cuando la persona pide ayuda de los muertos en las tumbas, o cuando ruega los muertos y les pide por algo, les piden por algo que necesitan, les ruegan, suplican, dependen en ellos, regresan a ellos y están ante de ellos muy humildes y en veces con temor, pidiéndoles y hasta llorando en veces. Todo esto es una forma de adoración y a otro en vez de Allah, y esto es shirk. Igualmente esto es, y dice el Sheikh, وَحَادَ أَصْلُ الشِّرْكِ الْعَالَمِ. Este es el origen del shirk de todo el mundo hoy en día. Toda la gente que hace shirk hoy en día hace este tipo de shirk, que hacen shirk con los muertos. Y dice el Sheikh, el muerto se le ha parado todo su obra y poder de hacer algo para él mismo. Dice el Sheikh aquí, él no tiene el poder de ayudarse, ya que murió, no tiene el poder de ayudarse él mismo o beneficiarse él mismo, ni dañarse. Él ya está muerto, ya todo paró para él de obras. Ya todo paró, sea obras buenas o obras malas, ya no puede hacer ningún tipo de obra, no para él ni para otros. Entonces, si él mismo no se puede ayudar, dice el Sheikh, entonces ¿cómo puede ser que puede hacer algo para otra persona? Entonces la persona que pide intercesión entre él, el muerto, y Allah, y esto es shirk, y esto la persona lo hace por ignorancia de saber lo que es intercesión con Allah subhanahu wa ta'ala. الشافع والمشفوع, el intercesor y aquel que pide la intercesión. Todo esto la persona tiene ignorancia de cómo es. Dice el Sheikh aquí, فإن الله تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه, que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta la intercesión excepto que él da el permiso, para esa persona ser intercesor. Entonces dice el Sheikh aquí, cuando la persona pide intercesión al muerto, esto no es permitido porque Allah subhanahu wa ta'ala no ha dado este permiso. Allah subhanahu wa ta'ala nunca ha dado permiso de que se pide y se ruegue y suplique a otro en vez de él. Ser un medio para que Allah le dé permiso para esa intercesión. Hacer shirk para que Allah le ayude, eso Allah subhanahu wa ta'ala nunca ha dado ese permiso. Nunca ha dado eso, pero el modo que la persona puede recibir intercesión en el día del juicio entre él, o sea, y Allah subhanahu wa ta'ala, es cumplir con el tawhid. La gente de tawhid, inshallah ta'ala, va a recibir intercesión de el profeta sallallahu alaihi wasallam y de los otros profetas y de los otros hombres y mujeres piadosos y de los ángeles
y de los creyentes de Tawhid van a recibir intercesión, como el hadith largo de Ash-Shifa'a, yani el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que explica este tema de intercesión, que Allah subhanahu wa ta'ala va a permitir primeramente el profeta sallallahu alaihi wasallam, y después los otros profetas, y después los ángeles, y después los creyentes piadosos, hacer intercesión para sus familias y su gente. Así que la manera de recibir el permiso de Allah para esa intercesión es el Tawhid. Es el Tawhid, que el creyente debe estar sobre Tawhid y no hacer shirk. Esto que ellos hacen en pedir y rogar a los muertos, eso es shirk. Y en hacer eso, dice el Sheikh, la persona invalida esa oportunidad de recibir la intercesión. Busca esta persona de su ignorancia, busca intercesión, pero él mismo invalida esa oportunidad por ser que hace shirk. Y la gente de shirk no van a recibir intercesión. El Sheikh sigue y dice, el shirk son de dos tipos. El shirk que saca a la persona del din del Islam, invalida su Islam, su religión, y ese shirk se llama shirk al-akbar, el shirk mayor, el politeísmo mayor. Politeísmo mayor, el shirk al-akbar, ya ikhwan, es cuando la persona adora a otro en vez de Allah. Cuando dirige cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah, esto es yani shirk al-akbar, y saca a la persona del din del Islam. El segundo tipo de shirk es, dice el Sheikh, es el shirk que no saca la persona del Islam, pero es uno de los pecados mayores y es de los pecados más grandes. Y eso se llama shirk al-asghar, el politeísmo menor o el shirk menor. El shirk menor, por ejemplo, ar-riya, por ejemplo, embellecer su adoración para que la gente lo vea. O sea, hace su oración o recita el Corán o ayuna o cualquier cosa que hace, cualquier acto de adoración que lo hace por Allah, pero en haciéndolo lo embelleza, por ejemplo, para que la gente lo vea. Esto se llama riya. Ese es un tipo de shirk que no llega al nivel de shirk akbar y no saca a la persona del din del Islam, pero es un pecado mayor y lleva a la persona y acerca a la persona a shirk al-akbar, acerca a la persona al shirk mayor. Entonces es un peligro. Y los ulama han mencionado también del shirk al-asghar o el shirk menor. También es, por ejemplo, jurar por otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. También eso es shirk, pero es shirk menor y no saca a la persona del din del Islam, especialmente si la persona no tiene la creencia que si está jurando, por ejemplo, la gente que dice te juro por mi madre, por ejemplo, si no tiene la creencia que su madre merece adoración, pues entonces eso es solo shirk al-asghar, shirk menor, shirk de la expresión menor que no saca a la persona de Islam. Pero si la persona tiene la creencia que su madre merece ser adorada y por eso jura por su madre, entonces eso es shirk al-akbar y saca a la persona del din del Islam. Now, la siguiente pregunta dice el Sheikh: وَمَا هِيَ أَنْوَاعُ النِّفَاقِ وَمَعْنَاهُ. ¿Cuáles los tipos de hipocresía y su significado? El Sheikh dice, rahimahullah, hipocresía es de dos tipos: nifaq al-i'tiqadi wa nifaq al-amali. Nifaq al-i'tiqadi es hipocresía de creencia, y el segundo tipo es hipocresía de obra, de acción. Entonces, hipocresía de creencia, dice el Sheikh, se menciona en el Corán
en bastantes lugares o varios lugares en el Corán, y es algo que si la persona lo tiene es kafir, incrédulo, que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado que está en lo más bajo y más profundo del infierno, el hipócrita. Y eso es porque el hipócrita, o este tipo de hipocresía de creencia, es de que la persona dice que es creyente o dice que es musulmán, pero en realidad él tiene esa intención de engañar a la gente y no es musulmán. En realidad él no cree en el Islam, no acepta Islam y no tomó realmente su shahada para entrar al Islam, y está engañando a los musulmanes y no es musulmán en su creencia. Así que esa es la hipocresía de creencia, y esa persona es incrédula, no es musulmán, y Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán en varios lugares que esa persona está en lo más profundo y lo más bajo de el infierno. La hipocresía de obra, dice el Sheikh, es esa hipocresía que generalmente no saca a la persona del din del Islam y no es incrédula, pero es una característica del hipócrita incrédulo. Es una característica. Así como el profeta, dice el Sheikh aquí, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, así como llega en el hadith, en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: "Arba'a min kun fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khasla minhun kanat fihi khasla min al-nifaq hatta yad'aha. إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر وإذا اؤتمن خان". Que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que hay 4 cosas o características. Quien las tiene en él es un hipócrita completo. Y si solo tiene una característica o unas de ellas, solo tiene una característica de hipocresía hasta que lo deje. Y eso es: quien habla, mienta, y quien hace un acuerdo, lo traiciona, o quien hace una promesa, lo traiciona. ¿Cómo se dice? Quien discute o quien entra en una discusión, se porta, yani fajara, se porta muy mal, o habla muy mal, se pone grosero. Y si se confía en él, falla y no cumple con esa confianza. No. Entonces, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien tiene todas estas, pues es un hipócrita. Y si solo tienes una característica de ellas, o unas y no todas, pues tienes características de un hipócrita, de hipocresía. Igualmente en otro hadith dice el Sheikh, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ayat al-munafiq thalatha, idha hadatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumanna yani khana. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: las señas de el hipócrita son 3. Y hay muchas narraciones donde hay narraciones donde dicen las señas del hipócrita son 3, o otra narración son 4, y otra narración dice son 5. Así que aquí el Sheikh menciona solo unas narraciones, ya Juan, y aquí dice: la seña de los hipócritas o del hipócrita es 3, o son 3. Cuando habla, mienta, y cuando hace una promesa, no cumple, y cuando se confía en él, falla y traiciona. Así que el Sheikh aquí menciona esto para decir: esto es de las obras de hipocresía. Quien tiene estas características tiene la característica de hipocresía, pero no quiere decir que es hipócrita incrédulo, pero sí
sí han mencionado, dice el Sheikh aquí, Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, dice, se ha mencionado de los sabios nobles, dice que esta hipocresía, quien dice وَهَذَا نِفَاقٌ قَدْ يَجْتَمَعَ مَعَ أَصْلِ الإسلام, puede ser que estas características de hipocresía se puede juntar con el Islam o la creencia del Islam, dice, pero dice aquí, quien junta todos estos o quien junta todas estas características, como se menciona en el hadith, y no le importa de lo que hace o tiene de estas características y no aplica su religión en este sentido, pues entonces junta todo eso y se convierte del creyente al incrédulo y sale, aún dice el Sheikh, aún que la persona reza, aún que ayuna y aún que dice que es musulmán. Y esto está basado al hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si la persona hace estas cosas, estas características de hipocresía y no le importa que le está haciendo, por ejemplo, una persona que hace una promesa, una de estas características es cuando la persona hace una promesa y no cumple. Eso puede pasar con muchos de los musulmanes y eso no saca a la persona del din del Islam. Pero se sabe que la persona que tiene esa característica muchas veces si cae en eso se siente mal, ¿vale? Y puede ser que la persona no se siente mal, no le importa que hizo eso, lo hace tanto que no le importa. Igualmente el mentiroso, hay alguien que puede ser que cuenta una mentira y después se siente mal, y hay gente que cuenta mentiras ni siente nada, es algo normal para él mentir y es mentiroso. Así que aquí el Sheikh está mencionando quien tiene todas estas características y no le importa que lo que hace y no tiene esa ¿cómo se dice? Esos sentimientos que se siente mal por hacerlo y sigue haciéndolo. Esa persona, como menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, es un munafiq khalis, es un hipócrita yani puro. Así que puede sacar la persona al Islam, aunque cada una de estas características no es que saca a la persona del Islam, no es que saca, pero puede llevar la persona que lo hace tanto que endurece su corazón y después ya no, su fe baja y ya no cree y después sale del din del Islam. Pero el Sheikh dice, aunque hace esos actos de ayunar y rezar y decir que es musulmán, no es musulmán. Wa'yadu billah. Y el Sheikh aquí dice, فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن الشيء منها فهذا لا يكون إلا منافق خالص. Entonces el imán verdadero, la fe verdadera, dice el Sheikh aquí, el imán prohíbe a la persona o previene a la persona de hacer estas cosas o tener estas características. Entonces, si no tiene nada de imán que previene a la persona a tener todas estas características y no siente nada de mal de hacer estas cosas y obras y tener estas características, pues entonces dice el Sheikh aquí, esta persona no es excepto una hipócrita puro. Wa'yadu billah. La siguiente pregunta, le preguntan al Sheikh, ¿y cuál es la segunda o el segundo nivel de la religión? Es decir, si se recuerdan en las otras preguntas, el Sheikh mencionó de los niveles del Islam o de la religión, del din, que es Islam primero, después Imán y después Ihsan, basado al hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando llegó el ángel Jibril alayhi salam y enseñó a los sahabas su religión. Entonces pregunta, ما المراتب أو ما مرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلام? ¿Cuál es el segundo nivel de los niveles del din del Islam? Y el Sheikh dice, el segundo nivel es imán.
después de el primer nivel, Islam. Y sabemos que el primer nivel, Islam, es sumisión y aceptar la religión y entrar en la religión y cumplir con los pilares de fe, que son, el Islam es sumisión y obra con el Islam. Entonces, el Islam es aceptar el Islam, es shahada, y cumplir con el resto de los pilares, el salah, zakat, siyam Ramadán, o ayunar el mes de Ramadán, y hacer el hajj. Y el segundo nivel es imán. Naam. Y el imán sabemos que es la fe, pero el imán son tres cosas, como mencionamos: la creencia en el corazón, el dicho con la lengua y las obras con los miembros del cuerpo. Naam. Entonces el segundo nivel es al imán, dice el Sheikh, y pregunta: ¿cuántas ramas? Kam shu'aba al-imán. ¿Cuántas ramas tiene el imán? El Sheikh responde y dice: son más de 70 ramas mencionado en el hadith. Son más de 70. La más grande o subida de estas ramas es el dicho La ilaha illallah. Y la más baja es quitar un daño del camino. Y piedad es de imán, dice Sheikh. Pena o tener vergüenza o piedad es una rama de imán. Naam. Y eso está basado al hadith, ya Juan, de al imán que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, igual como lo dice el Sheikh, que el imán tiene más de 70 ramas. La rama más alta o grande es el dicho La ilaha illallah, y la rama más baja es quitar un daño del camino, y la pena o la vergüenza es una rama de al-imán. No. La siguiente pregunta: ¿y cuántos pilares hay de al-imán? Los pilares de imán son 6. Creer en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros y el día del juicio, y creer en el decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo. Esos son los pilares de imán mencionado en el hadith de Jibril. Igual, cuando Jibril alayhi salatu wasalam le preguntó al profeta sallallahu alayhi wasallam: ¿wa mal imán? ¿Y qué es imán? Y el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo: an tu'minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wa tu'minu bil qadar khayrihi wa sharrihi. El imán es creer en Allah, en sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el día del juicio, y creer en el decreto divino de Allah, lo bueno y lo malo. No, ese es el imán, ya Juan, barakallahu fikum. Entonces sabemos que el imán, ya Juan, es todo lo que es fe en dicho, acción y creencia. Las tres cosas. No solo tener una creencia en el corazón y dice que eso es fe. No, la fe verdadera, el imán verdadero, sale del corazón, no se queda. Eso que la gente dice que está solo en el corazón y no practica el Islam para nada, no cumple con los mandatos de Allah y dice que es fe, eso es mentira. Eso es la ignorancia de esa persona, y eso no es fe, eso no es imán. Imán es la creencia en el corazón, el dicho con la lengua y la obra o acción con los miembros del cuerpo. Eso es imán. Y si falta una de esas tres cosas, no es imán. No es imán. La segunda o la siguiente pregunta el Sheikh rahimahullah y dice: ¿Ma martaba thalitha min maratib din al-Islam? ¿Cuál es el tercer nivel de la religión del Islam? Y el Sheikh responde y dice: el tercer nivel es el ihsan. Al-ihsan. Ihsan se puede traducir, ya Juan, en diferentes maneras, pero es perfección de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, perfeccionar la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es
ihsan. El Sheikh dice, al-ihsan tiene solo un pilar, y eso es que adores a Allah como que si lo ves, y por seguro que no lo ves, pero tienes que saber que Él sí te ve. Entonces, es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo ves, sabiendo muy bien, con certeza, que Él te ve. Que Él te ve. Entonces, si la persona en ningún momento se le olvida que Allah subhanahu wa ta'ala lo está viendo, va a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con toda la perfección. Va a perfeccionar su adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso quiere decir, lo va a obedecer y va a dejar lo que ha prohibido, y va a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de una manera perfecta. Eso es el nivel más alto de la religión del Islam, ya Juan, que se llama al-ihsan. Y la persona que aplica ihsan se llama el muhsin. La persona que aplica imán se llama mu'min. Y la persona que aplica islam, o que entra al islam y se somete a Allah, es el muslim, el musulmán. No. Y esas son las 3 niveles del din de al-islam. Pregunta el Sheikh y dice, هل الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم بعد البعث أم لا? El Sheikh pregunta y dice, ¿la gente va a ser juzgada y va a ser recompensada después de la muerte, es decir, en el día del juicio, después de que regresen de la muerte, que Allah subhanahu wa ta'ala les dé, después en ese día el día de resurrección, van a ser juzgados y van a ser recompensados? Y el Sheikh dice, نعم, يعني محاسبون ومجزيون بأعمالهم بدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, el Sheikh primeramente dijo, claro, que van a ser juzgados y van a ser recompensados por sus acciones. Y la prueba de esto es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando Allah dijo que aquellos que hicieron obras malas van a ser, ¿cómo se dice? Van a ser castigados por sus obras malas que hicieron. Y aquellos que hicieron obras buenas van a ser recompensadas con el husna. El husna, una recompensa buena. Una recompensa buena. No. Y eso es, ya Juan, barakallahu fikum, la última pregunta de la charla de hoy. Y con eso terminamos la clase, ya Juan, barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان وجزاكم الله خيرا.